Soy Lluís Ravantós, tengo 47 años, soy enólogo, ingeniero agrónomo y actualmente soy el director general de Freixenet México y aquí llevo trabajando en México ya unos años. Estamos en Freixenet, Sala Viver, Finca Sala Viver, es la vinícola del grupo Henkel Freixenet que tenemos o que tiene aquí en el estado de Querétaro y concretamente estamos en el viñedo. Tenemos 50 hectáreas propias, de las cuales tenemos diferentes variedades de uvas y producimos pues, nuestras principales marcas, que son Sala Viver y Viña Dolores, tanto vino espumoso como vinos tranquilos. Creo que México y Querétaro estamos poniendo foco en el viñedo, ¿no? En la viticultura. Qué variedades son las que se tienen que se adaptan mejor, cómo llevamos el viñedo en función de qué tipo de vino vamos a elaborar. No es lo mismo, por ejemplo, cultivar una Xarel·lo para hacer vino espumoso o una Xarel·lo para hacer vinos tranquilos o incluso para añejarlos en barrica, lo cual los manejos en el campo son diferentes, estilos de poda, incluso manejo de riego, incluso cómo haces tu estrategia de fertilización, ¿no? Lo cual yo creo que es imprescindible que formar técnicos y que en México y en Querétaro tengamos técnicos agrónomos y viticultores enfocados a las vitáceas y a la viticultura. Porque muchas veces en México hay grandes agrónomos, pero tienen su ADN que vienen de la industria de los invernaderos, ¿no? Que son otros estilos de cultivos donde hay que enfocarse mucho contra plagas, muchos nutrientes, etc. El viñedo es un poco más sencillo. El viñedo tenemos que entender que de la uva vamos a elaborar un vino y las cualidades que buscan los enólogos en los vinos, pues esos se empiezan a formar en la uva, ¿no? Y en las variedades, lo cual tiene que haber mucho vínculo entre el campo y la elaboración. En Querétaro lo conocemos como un concepto de viticultura extrema, es decir, que tenemos unas condiciones que nos dan tipicidad, que realmente son bastante extremas para el cultivo de la vid, pero que cuando somos capaces nosotros de entender, de todos los agrónomos y enólogos, entender todas esas características que nos da el terroir de Querétaro, pues realmente hacemos vinos pues, de extrema calidad, ¿no? Si se fijan, todos los viñedos, aquí tenemos mallas. Esas mallas llamamos mallas antigranizo, porque en épocas cuando empiezan las lluvias, que suele ser en mayo o junio, por los diferentes gradientes térmicos que tenemos de los aires que nos llegan, pues el calor que hace aquí, de los aires más húmedos, un poco más fríos de los dos océanos, pues se suelen generar estas tormentas con riesgo a granizo. Y las mallas nos ayudan a proteger pues, contra el granizo y también nos dan cierta sombra, y esto a la uva, que esto nos ayuda también a paliar un poco las quemaduras de los ollejos o de la cutícula de las bayas de la uva, y nos ayudan a protegerles contra esta fuerte radiación solar. Aquí en Sala Viver nuestra cava está a 25 metros de profundidad. Esta cava, cuando se diseñó, se pensó en vinos espumosos. Nosotros producimos alrededor de 2 millones de botellas al año, de las cuales el 80% es vino espumoso y el resto es vino tranquilo. Como pueden ver, aquí tenemos las rimas donde reposan los vinos espumosos, donde hacen su segunda fermentación. Es decir, con el vino espumoso partimos de un vino base donde ponemos el vino dentro de una botella y le añadimos azúcar y levaduras. Inmediatamente lo bajamos aquí a la cava, lo ponemos en estas rimas y durante un mínimo de 9 meses estas levaduras degradarán el azúcar y como la botella está cerrada, pues generarán el gas carbónico y lo que le llamamos toma de espuma. En una ala o en una lateral de la cava tenemos aproximadamente 1000 barricas. Las 1000 barricas pues es donde añejaremos y hacemos la crianza de los vinos tintos. Tenemos pues diferentes, la mayoría, el 90% de nuestras barricas son de tamaño 2,25 litros, pues tenemos algunas de 300 y 500 litros, pero la mayoría de 225. Y tenemos diferentes tipos de madera. Tenemos roble americano, roble francés, tenemos acacias, tenemos
incluso algunas pruebas de castaño, diferentes tipos, pero la mayoría es de roble. Dependiendo de la línea de vinos, pues utilizarás barricas de primer uso, de segundo, de tercer uso, de cuarto o de quinto. Y nuestra idea es ir alternando, ¿no? Por ejemplo, nuestra línea de vinos de gran reserva siempre va en barrica de primero, segundo y tercer uso. Y durante un periodo de 18 meses mínimos. Nuestra línea de 4 regiones, estas son 12 meses en barrica y siempre roble nuevo. La vida útil de una barrica normalmente son 5 años. La llevas a amortizar a 5 años. Es decir, y 5 años normalmente suele ser 5 vinos diferentes le pasan. Quiere decir que cuando la barrica es nueva, pues cede mucho más. Cuando la barrica es de segundo uso, cede un poco menos. Y así hasta el quinto año. El quinto año para nosotros ya la desechamos, ya pues la quitamos, ya está amortizada y ya la quitamos de la vida productiva, ¿no? En este caso voy a degustar un Sala Viver, un Brut rosado, que es un color perlage muy tenue, es de la variedad Pinot Noir y Chardonnay, y es un Brut reserva, son 18 meses de crianza con las lías en la capa, y cuando hicimos el degüelle le añadimos hasta 8 gramos por litro de azúcar. Sin ser un vino muy dulce, entraría dentro de la calificación de los Bruts. Brut Nature son espumosos que no llevan nada de azúcar, el Brut de 8 hasta 12 gramos por litro, y luego ya nos iríamos a un semi o semiseco, que son de 33 hasta 50 gramos por litro, hablaríamos de un espumoso dulce. Normalmente el vino espumoso siempre miramos la copa, esta es una copa flauta, donde percibimos la burbuja, ¿no? el rosario que le decimos. Normalmente es una burbuja fina que arriba forma esta especie de corona y esta especie de espumita que es muy característico de nuestro Sala Viver Brut rosado. Normalmente en vista tiene un color muy, muy tenue, un rosado muy pálido, muy tenue y con matices ciertamente brillantes, ¿no? Que es de la buena acidez que tiene este espumoso. En nariz, aromas frescos, se nota un poco pues estos aromas de segunda fermentación, a levadura, un poco a pastelería, pero ciertos aromas también de fruta fresca, ciertos cítricos y un pelín de frutos rojos en boca. En boca tiene una entrada suave, enseguida te viene la acidez es esta sensación que te da en los laterales de la boca y tienes esta sensación de frescura, de fruta y sobre todo de una burbuja fina y integrada, ¿no? Que es un poco la filosofía de los vinos espumosos método champenois, que el gas carbónico no sea molesto, sino que al contrario, ¿no? Que te acompañe toda la boca, que no sobresalga sobre el propio vino y que haya este equilibrio, ¿no? Entre la acidez, la dulzor y la burbuja. Salud. Ya hay varias vinícolas queretanas que están exportando y en el momento que estás exportando vinos a Europa, vinos a Estados Unidos o vinos a Asia, quiere decir que ya estás haciendo las cosas realmente bien, ¿no? Y sobre todo esto se nota cuando haces la segunda o tercera exportación, que el vino gusta y das continuidad, ¿no? A día de hoy Querétaro es el principal exportador de vino espumoso de todo México, se exporta vino espumoso pues a Asia, Europa y América, tanto Estados Unidos como algunos países de Centroamérica, y eso es una de las cosas que a mí pues personalmente me enorgullece, ¿no? Poder colaborar con Querétaro para crecer la viticultura aquí en el estado y los vinos. Sí es cierto que nos etiquetan como región más de vinos blancos que de tintos, sin embargo discrepo, yo creo que en Querétaro se hacen grandes vinos tintos. Aquí en Querétaro yo diría ya que es la cuna de los vinos espumosos de México, ¿no? Y un poco nuestro mensaje es construir región vitivinícola. Y tenemos muy claro que si uno de los 30 no hace vino de calidad, o es señalado porque sus vinos son defectuosos o porque no hace bien el trabajo de campo, pues finalmente nos pega a todos, ¿no? Porque hablar de un vino malo que se haga en Querétaro, pues nos va a pegar, porque nosotros somos vinos queretanos. Yo siempre digo, ¿no? Si eres enólogo y haces vino en Querétaro, estás preparado para hacer vino en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque necesitas mucho conocimiento de
de las condiciones extremas que tenemos aquí. Entonces Querétaro es un lugar que también innova. Han venido muchos técnicos, hay grandes enólogos y lo que a mí más me gusta es que se formen enólogos mexicanos, porque al final, si tú eres capaz de hacer enólogos del propio país, pues ellos son los que van a echar andando, es el futuro de la viticultura de México. Hablar de México de vinos es hablar de futuro, hablar de México de vinos es hablar de diversidad y sobre todo hablar de México de vinos es hablar de calidad. Gobierno de México.